Hey, hey, algo que llevas dentro que no puedes nombrar. No es tristeza. No es miedo. No es siquiera dolor en el sentido convencional de la palabra. Es algo mucho más profundo. Mucho más antiguo que cualquier emoción que hayas experimentado conscientemente. Es una prisión. Una tensión que vive justo debajo de la superficie de tu vida cotidiana, como una corriente oscura que fluye por debajo de un río aparentemente tranquilo. Why lo más desconcertante, lo más perturbador de todo, es que cuanto más intentas ignorarla, más fuerte se vuelve. Pero aquí está la verdad que nadie se atreve a decir. Lo que sientes no es un defecto tuyo. No es el resultado de tus errores ni de tus fracasos acumulados. What you feel is the signal. Es la huella digital de algo que Dios ha colocado deliberadamente dentro de ti, no para torturar, sino para transformar. Why el verdadero problema es que la mayoría de las personas que le van esa marca pasan toda su vida tratándola como una enfermedad cuando en realidad es su mayor fortaleza. Pero ¿cómo distingue una herida de una marca? Esa pregunta va a perseguir durante los próximos minutos. Why necesito que te sains cani. Vela en lugar de decir de ella como probablemente has hecho toda tu vida. Porque algo que el psicoanálisis freudiano descubrió hacemos de un siglo y que la mayoría de las personas religiosas nunca han querido admitir. El inconsciente no mente. Jamás più distorsiona, più disfraza, più mentira, pero nunca inventa. Cada impulso que sans, cada sueño recurrente que te despierta a las 3 de la madrugada, cada relación que sabotea sin entender por qué, cada vez que te sans absolutely alone in a room full of people, that's language, el language del alma hablando desde las capas más profundas de tu ser. Why esto es don sipon peligroso? Porque si eres una mujer elegida por Dios, why cuando digo elegida no me refiero a perfecta, no me refiero a santa, no me refiero a alguien que nunca ha cometido error si eres esa mujer. Entonces tu inconsciente lleva una carga que los demás simplemente no comprenden. No porque las son inferiores, sino porque tú fuiste diseñada para cargar con algo que la mayoría no puede ver que un aceitín el poder de cambiar todo lo que toca. La mayoría de las personas no ven esto. Ven una mujer difícil, viuja, demasiado intensa. Ven a alguien que sin todo can una profundidad que resulta incómoda, que le ora en los momentos equivocados, quiere cuando debería orar, que dais la verdad cuando sería más fácil calor, que permanece cuando todos los demás hayan cualquier hui, justo cuando todo parece estar bien. Why esa contradicción, esa aparente incoherencia que tantas veces te ha hecho dudar de ti misma no es un error de programas hayan. Es el primer signo. Pero detente un momento. Respira. Porque ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay una parte de ti que quiere resistir. Hay una voz en algún lugar dentro de tu mente que dice: esto no es para mí. Yo no soy especial. Yo no fui elegida para nada. Yo solo soy una mujer con demasiados problemas. Why esa voz específica? Esa voz que suena exactamente como tú, pero que nunca dais nada amable. Esa voz es the first test is that you are exactly where you need to be in this moment. Porque los elegidos siempre dudan de su elección. Siempre. Freud llamó esto la represión del grandioso self. El yo que fue diseñado para algo grande aprende muy temprano, a veces en la infancia, a veces incluso antes de tener palabras. Para nombrarlo que sorguante es peligroso, que sobresaliera trae el rechazo, que necesitaría traer el abandono. Why entonces el inconsciente es lo que siempre es cuando algo es demasiado doloroso de sostener conscientemente. Lo entira. Lo empuja hacia abajo to transform it into another thing. Lo corica en la terrible costumbre de hacer pequeña en los espacios donde deberías brillar. Why esto es donde la historia se complica de una manera que nadie te ha contado antes. Esa represión es acto de entirar que realmente os no destruye la marca. No can do it. Porque lo que Dios escribe en el alma de una mujer no puede ser borrado por el dolor humano, por el riqueza humano, por el trauma humano. Solo puede ser oscurecido. Yes, hay una diferencia enorme entre algo que ha sido destruido y algo que ha sido enterrado bajo capas de miedo, de vergüenza, de años de aprenda a ser menos de lo que eres para que los demás se sintieran más cómodos a tu lado. Piensa en esto. Have you ever reduced your light? No me refiero a las grandes ocasiones obvias.
Me refiero a los momentos pequeños, casi imperceptibles, en las que tu primera respuesta fue brillo, puro y tu segunda respuesta fue el freno automático, en las que tuviste una idea brillante y la guardaste, en las que viste la solución antes que tu dudas en la sala y decidiste ya que alguien más la encontrara, en las que sentiste algo tan profundo, tan verdadero, tan absolutamente cierto que no podías expresarlo con palabras y entonces simplemente sonreíste y dijiste, estoy bien. ¿Cuántas veces has elegido ser invisible cuando fuiste creada para ser irresistible? Y aquí está la par que va a dólar, porque necesita dólar para que algo ante despierto. Cada vez que hiciste eso, no fue humildad, fue traición. Traición a la marca que levas. Traición al propósito que fue tejido en el núcleo de tu ser antes de que tuvieras nombre. Y el alma no olvida esas traiciones. Los registra, los archiva en ese espacio del inconsciente que nunca duerme, que nunca descansa, que nunca para de procesar onde tú estés durmiendo, onde estés convenciendo de que todo está bien. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Los 5 marcas de una mujer elegida por Dios no son virtudes que debes cultivar. No son habilidades que debes desarrollar. No son características que debes imitar. Son señales que ya están dentro de ti, que ya han estado siempre dentro de ti. Y que has estado malinterpretando como debilidades desde que tienes memoria. Son los patrones más dolorosos, más confusos, más incomprendidos de tu historia personal. Y cuando las ves, cuando realmente las ves sin el filtro del miedo y de la vergüenza, algo dentro de ti va a romperse de la manera más hermosa que existe. No para destruirte, para liberarte. Pero antes de que podamos llegar ahí, necesito que entiendas algo sobre la naturaleza del dolor que has cargado. Porque yo en tipo de dolor que viene del error, de la culpa, de haber hecho algo verdaderamente malo. Y hay otro tipo de dolor completamente diferente en su textura, en su sabor, en la manera en que se asienta en tu pecho que viene de ser. Exactamente quiénes en un mundo que no sabía que hay ser contigo. Do you know of any pain you're experiencing? Es el dolor de haber amado con una intensidad que asustó a la persona que amabas. Es el dolor de haber tenido razón en el momento equivocado. Es el dolor de ver el futuro con una claridad que nadie tu alrededor comparte. Es el dolor de sentir absolutamente fe, ti la amada es algo sin tener la menor idea de que es algo como llegar hasta él. Es el dolor extraño, desorientador, casi surrealista de saber que fui escrita para más, para mucho más, sin poder demostrarle. Nadie inclined or a time isma, you have the dollar that forms specific irreproducible suffering. It is the first brand, no el dollar mismo. No la capacidad de sufrir por todo ser humano sufre, sino la naturaleza de ese sufrimiento. La dirección que toma la forma en que punta sin per hacha algo más grande que tú misma, la manera en que nunca te deja instalar cómodamente en, lo mediocre aunque lo mediocre sería infinitamente más fácil. La manera en que es dollar te persigue específicamente cuando es dollar te persigue específicamente cuando estás a punto de rendor. Porque los elegidos no son protegidos del dolor, son formados por él. Mientras escuchas estas palabras, esa extraña combinación de reconocimiento y resistencia, esa sensación de que algo en este discurso te está describiendo de una manera que debería ser imposible, eso no es coincidencia. Eso no es una sugerencia. Eso es tu inconsciente reconociendo una verdad que tu consciente lleva años negando. The question is, ¿qué vas a hacer con ese reconocimiento? ¿Vas a enterrarlo una vez más? ¿Cómo has enterrado tantas cosas? ¿Vas a guardarlo en esa calle oscura donde vivan todas los verdades que te resultan demasiado grandes, demasiado exigentes, demasiado absolutamente desestabilizadoras? ¿O vas a permitir, por primera vez en mucho tiempo, simplemente quedar canela? Porque lo que viene después de esta primera marca va a sacudir los cimientos de todo lo que creas saber sobre ti misma. Y el mundo que conoces nunca volverá a ver seguido. Existe una mentira que los mujeres más fuertes del mundo se cuentan a sí mismas todos los días. No. Una mentira pequeña. Del tipo que si dais por conveniencia o por cortesía. Una mentira estructural. Una mentira arquitectónica que asocian toda la construcción de su vida. Una mentira sin la cual todo lo que han construido colapsaría instantáneamente. Y esa mentira estará.
Yes, I am. O en su versión más sofisticada. You love super o en la versión más peligrosa de todas. You know me afecta. Pero aquí de está la verdad que... El inconsciente conoce que tú la nix. Nada que haya sido. Verdaderamente traumático si superascinante sur completamente sentido. Why el problema de los mujeres con marcas profundas? De los mujeres que fueron elegidas para propósitos que excedan su propia comprensión, y es que son demasiado funcionales, demasiado copeses, demasiado hábiles en el arte de seguir adelante que nunca se permiten el huyo de colapsar de la manera que necesitarían colapsar para realmente sanar. ¿Cuándo fue la última vez que te permitís querte completamente? No andando controlado en la ducha donde ya sabes exactamente cuánto tiempo tienes antes de tener que volver a ser funcional. No ande rompe conveniente en los brazos de alguien que ya sabe cómo consolar de la manera exacta que te permite recuperar rápidamente. Hablo de una queda sin red de seguridad. Hablo de este tipo de honestidad radical contigo misma que solo a cuando te quedas absolutamente sola con lo que realmente eres. Sin audiencia, sin actuación, sin la máscara que levas tan perfectamente que a veces ni tú misma le quedas que es una máscara. Why esto es don se vio el verdaderamente incómodo. Freud describió lo que el amo The Return of the Repressed, el retorno de lo reprimido, como uno de los fenómenos más poderosos y más incomprendidos de la psique humana. Todo lo que empujemos hacia abajo, todo lo que negamos, todo lo que catalogamos como ya superado no desaparece. Se transforma, cambia de forma, se disfraza. Why regresa? Siempre regresa, pero ahora irreconocible, ahora con otra cara, ahora disfrazado de algo completamente diferente a lo que originalmente era. Regresa como la relación que repites 11 horas que no lo harás. Regresa como el sabotaje automático, casi inconsciente de cada oportunidad que se acerca demasiado a lo que realmente quieres. Regresa como esa extraña, perturbadora, absolutamente irracional sensación de que no mereces las cosas buenas cuando finalmente ligan. Regresa como la incapacidad de recibir amor sin esperar que se acabe, sin estar constantemente preparada para la decepción, sin guardar siempre y una salida de emergencia emocional. Do you recognize it? Claro that you recognize, lo reconoces porque vive en ti. Porque es uno de los patrones más dolorosos, más persistentes, más absolutamente desconcertantes de tu historia. ¿Why lo has analizado? Oh, lo has analizado con una profundidad que haría sonreír a cual therapist. Lo has desarmado, lo has catalogado, lo has comprendido intelectualmente con una claridad que debería, en teoría, ser suficiente para liberarte. Yet, ahí está. Siga ahí. Como si la comprensión sola no fuera suficiente. You know lo es. Why eso es la segunda marca, no la capacidad de analizar tu propio dolor, porque millones de personas que puedan hacer eso. De que el analiza solo no sana. De que el analiza solo no sana. De que la inteligencia sin transformación y solo una forma más sofisticada de negación. De que puedes entender perfectamente por qué haces lo que haces y seguir haciéndolo. Porque el entendimiento vive en el córtex prefrontal mientras que el trauma vive en el sistema nervioso, y son dos idiomas completamente diferentes. Los mujeres marcadas por Dios sepan esto. Los sepan de una manera que no pudieran aprender en un libro, no pudieran aprender en una conferencia, no pudieran aprender de nadie más porque nadie más se los enseñó. Lo sepan porque lo vivirán. Lo vivirán en sus propias carnes, en sus propias noches de insomnio, en sus propias conversaciones circulares con las mismas donde el entendimiento. Ve, why el dolor coexisten sin resolvers. Why es conocimiento encarnado esa sabiduría que no viene de la cabeza sino del cuerpo, del alma. De años de haber transitado los terrenos más oscuros del ser humano es precisamente lo que los has capaces de tocar a otras personas de una manera que ninguna teoría puede reproducir. Pero hay algo que nadie te da sobre esta segunda marca. El precio. No el precio simbólico que los discursos motivacionales mencionan vagamente. El precio real de carga orgánica nivel de profundidad psicológica es que nunca puedes relacionarte superficialmente. Nunca. No de verdad. Puedes intentarlo. Puedes sentar en una reunión social y hablar sobre el clima, y sobre series de televisión, y sobre las últimas noticias. Pero por dentro estás viendo todo, estás hinchando las capas.
¿Estás captando lo que no si dais, lo que si niega, lo que si escan detrás de cada sonrisa demasiado perfecta? Why eso te agota de una manera que no tienes palabras para describir. Porque no hay descanso del que percibe demasiado. No puedes apagar esa antina. No puedes elegir no ver los capas debajo de los capas. No puedes simplemente ser superficial cualquier. Y a veces lo decirías con una intensidad que asasta, although at times miras at women that person move through the life without that weight of perception and feel something that seems like the hunger, algo que si persa la envidia pero que en realidad es el agotamiento de quien ha estado cargando demasiado durante demasiado tiempo. Pero aquí está la verdad que transforma eso completamente. Y agotamiento no es una falla del diseño. Es el costo de operar en una frecuencia que la mayoría de los seres humanos no puedan hasta. Why lo que persigue una maldición esta hypersensibilidad, esta percepción que no descansa, seguro antes de saber si convierta, en manos de alguien que ha aprendido a trabajar con ella en lugar de luchar contra ella, en el dan más extraordinario que una persona puede poseer. Porque la mujer que sin demasiado es la mujer que sana profundamente. La mujer que percibe las capas es la mujer que puede llegar hasta donde ningún consejo superficial puede llegar. La mujer que no puede ser superficial es la mujer que crea connections que transforman vidas. Why el mundo desesperadamente, urgentemente, casi dolorosamente necesita mujeres que no pueden ser superficials. Before that you can operate from that place of power, there's something you have to confront. Hay una contradicción viva en el centro de tu psicología que probablemente has estado evitando nombrar, porque nombraría significaría tener que hacer algo al respecto. It is. You have an extraordinary ability to see and heal the pain of others, but you are equally extraordinary to see and heal your own pain. Puedes diagnosticar con precisión quirúrgica las heridas de las personas que amas. Puedes ver exactamente donde comenzó el daño, exactamente qué creencia falsa está sosteniendo el patrón, exactamente qué tipo de amor necesitan para sanar. Why, sin embargo, cuando fue la última vez que te aplicaste esa misma claridad a ti misma? Cuando fue la última vez que te miras con la misma compasión despiadada que lo ofreces a los demás? No la compasión condescendiente que se mezcla con la autoexigencia. No la compasión condicionada que solo aparece cuando crees que mereces ser perdonada, sino la compasión radical, sin condition, sin negociación, sin el coro, is que debería haber sabido megar that invariably appears when you try to be amiable to yourself. Why? Esto es donde la tercera marca comienza a revelar porque las mujeres elegidas por Dios no solo cargan el don de percibir, cargan también la maldición de los estándares imposibles que se aplican a sí mismas. Estándares que nedimos Padre a cumplir. Estándares que ellas mismas no puedan cumplir consistentemente y que sin embargo sigan ahí. Implacables exigencies hambrientos de perfección en un ser humano que, como todos los seres humanos, está profunda y irremediablemente incompleto. ¿Why de dónde vienen esos estándares? No vienen de Dios. Necesito que escuches eso claramente porque es uno de los errores teológicos más devastadores y más comunes en la vida espiritual de una mujer con propósito. Esos estándares imposibles no vienen del cielo. Vienen de algún lugar mucho más oscuro, mucho más antiguo que cualquier texto sagrado. Vienen de una base aprendida. De una figura de autoridad, una padre y una madre, una iglesia, una cultura, una definición de mujer correcto. Que en algún momento de tu historia más temprana te enseñó que solo mereces amor cuando eras perfecta. Why esa lección, esa mentira específica, venenosa, devastadora es la que ahora vive acusada de espiritualidad, disfrazada de quiero honrar a Dios con mi vida, disfrazada de debo ser mejor para cumplir mi propósito, disfrazada de humildad cuando en realidad es terror, terror de ser vista en tu imperfección, terror de que si alguien te realmente, completamente, sin el filtro de la perfección construida con tanto esfuerzo, te abandonan, te rechazan. To confirm what that voice is more ancient and more cruel always has said, que en el fondo de todo no es suficiente. Es miedo específico. Es la sombra que camina exactamente detrás de cada marca que le vas. Why mientras no lo mires directamente mientras sigas operando desde es lugar de terra disfrazado de espiritualidad, no podrás estar a la totalidad de lo que ars,
no podrás operar desde la plenitud de tu propósito. No podrás solo que Dios diseñó que fueras. Porque el amor de Dios no está en el mismo mecanismo que el amor humano condicionado. Why esa diferencia radical, incomprensible, absolutamente contraintuitiva es lo que está a punto de reconfigurar todo lo que crees sobre ti misma, sobre tu propósito, sobre por qué el camino que has recorrido tainia. Eso es exactamente tan doloroso como fue. Lo que viene a continuación no lo has escuchado nunca de esta manera. Y una vez que lo escuches no podrás desescucharlo. Existe un momento en la vida de toda mujer verdaderamente elegida que no se puede describir de afuera. Solo puede ser reconocido desde adentro. Es el momento en que la estructura que construís tan cuidadosamente la arquitectura psicológica que te permitió sobrevivir, que te permitió funcionar, que te permitió presentar ante el mundo con algún semblante de coherencia de repente sin aviso, sin preparación. No se derrumba todavía. No today, pero crunch. You too can feel that crunch in each part of yourself. Why la respuesta más común, la respuesta más humana, la respuesta que casi todas eligen en ese momento, es construir más rápido. Reparar los grietas con más actividad, con más servicio, con más sacrificio, con más de esa capacidad sobrehumana de dar que has estado usando como moneda de intercambio con el universo. Si doy suficiente, si sorbo suficientemente útil para todos los demás, quizás eventualmente me gane el derecho de existir sin tener que justificar mi existencia. Why esto es exactamente donde la psicología del propósito se convierte en psicología del trauma. Porque existe una diferencia que determinará el resto de tu vida si la ves. Claramente entre una mujer que ser desde la plenitud y una mujer que ser desde el vacío. Desde fuera, ambas personas idénticas. Los dos son generosas. Los dos son dedicadas. Los dos producen resultados extraordinarios. Los dos inspiran y transforman a quienes los rodean, pero por dentro en el territorio del alma que nadie más puede visitar, donan tan que eleva uños vacío de you en tan que eleva uños vacío. ¿Cuál eleva uños vacío? ¿Qué oles tú? No me respondes todavía, no respondes desde la cabeza, desde la respuesta que suena bien, desde la versión de ti misma que sin par sabe qué decir. Daje sentir esa pregunta en el cuerpo. ¿Por tu cuerpo sabe la respuesta aún se tu mente quiera negociarla? Do you have any relief when you have a day when you don't have to do anything for anyone? Do you have any guilt? Hey, esa incomodidad específica de no estar siendo útil, de no estar siendo necesaria, de no estar justificando de alguna manera tu espacio en I. What's the world? Why esa culpa, esa prisión de existir solo en términos de tu utilidad para los demás, la lamas espiritualidad? ¿La lamas vocación? Porque si lo haces, estoy a punto de decirte algo que podría enojarte. Eso no es propósito. Eso es codependencia espiritual. Yes, it's of the trampas most sophisticated, most difficult to detect. Most absolutamente devastadoras en las que puede que una mujer con verdadera profundidad espiritual. Porque yo es el lenguaje del propósito, yo es el vocabulario de la fe, yo es la estática de la entrega y del sacrificio. Pero por debajo de todo eso está operando el mismo mecanismo que Freud identificó en las neurosis más complejas. La incapacidad de tolerar el propio valor independientemente de la validación externa. ¿Cuál la validación más adictiva, la más poderosa, la más difícil de abandonar? Es la validación de ser necesaria, de ser la persona sin la cual algo no funciona. To be the pillar that sustains everything. Porque eso no se siente como una adicción. She feels as responsible. She feels like a character. Si sin como, así es como debería ser una persona de fe. Why mientras sigas sintiéndose así, mientras no puedas ver la diferencia. Pencha entre Sofía desde la mero de lo que pasa si dejas de Sofía, estás atrapada, velamente atrapada, espiritualmente atrapada, paro atrapada al fin. Hasta porque exige, lo más radical que hemos hasta porque exige, lo más radical bané. Las mujeres elegidas por Dios son llamadas a pasar por un proceso que en psicología se llama. Not in the spiritual language it is called the desert. Not metaphorically de. No como una experiencia vaga y poética de sentirse un poco perdida, sino como un colapso real, tangible, desorientador de todo lo que creas saber sobre quienes, que ves, para que serves.
Waikwe significa exactamente que Dios te haya elegido. El desierto no es un lugar de castigo. El desierto es el único lugar donde la identidad construida para sobrevivir puede ser completamente desmontada para que la identidad real la que fue diseñada antes de que el miedo y el dolor te enseñaran quién debía ser para que te amaran pueda finalmente emerger. You are the process. No suavemente transformador. No cómodamente inspirador, brutal en el sentido más literal. Inert. Waikwe es lo que hemos dado en el desierto. ¿No la soledad del desierto es de un tipo que solo las que lo han vivido puedan reconocer? ¿No el silencio de Dios? Aunque el silencio es un tipo de prisión que puede hacer que una persona dude de todo lo que crea. Lo que hemos dado en el desierto es el descubrimiento de que eras muchas cosas que no eras. Que la seguridad que sentías no era fe genuina sino el control cuidadosamente ejercido de los variables de tu vida. Que la fortaleza que exhibías no era genuina sino la incapacidad de permitir ser débil. Que el amor que dadas tan generosamente estaba parcialmente, quizás mayoritariamente condicionado por lo que necesitabas recibir a cambio. Hizo dul de una manera que no te nombra ningún idioma humano. Why la reacción más común, la reacción que el ego en su desesperación por sobrevivir genera automáticamente, es la culpa. El automático entonces soy una fraud. El devastador entonces nunca fui quien crecer. El oscuro entonces mi fe era falsa, mi amor era falso, todo era una elaborada ilusión que yo misma construí. Pero aquí está la verdad que libra. Descubrir that part of your fortaleza. La defensa no significa que la fortaleza era falsa. Significa that it was incomplete. Descubrir que parte de tu amor estaba condicionado no significa que el amor no existía. Significa que todavía no había sido purificado. Descubrir que parte de tu fe era control disfrazado no destruye la fe, la confianza. Porque la fe que nunca ha sido confrontada por su propia sombra no es fe. Es esperanza bien administrada. Why la cuarta marca emerge exactamente aquí. Exactamente en este punto de máximo desconcierto, de máxima vulnerabilidad, de máxima incertidumbre sobre quién es que significa todo lo que has vivido. La cuarta marca de una mujer elegida por Dios es que en ese momento específico, donde cualquier persona sensata abandonaría, donde las probabilidades absolutamente no están a su favor, donde la evidencia empírica sugiere que nada tiene sentido y la permanece, no por ciega obediencia, no por la incapacidad de ars, sino porque algo en el fondo, algo que no puede explicar racionalmente, algo que existe debajo de toda la duda y de toda la confusión le dais que este momento no es el fin de algo, es el comienzo de algo que nunca pudo haber comenzado. Si el camino hubiera sido más suave, why esa permanencia, esa obstinada, irracional, absolutamente imposible de justificar en términos puramente lógicos permanencia en él. Proceso cuando todo grita que te vayas. Es una de las marcas más poderosas que existan. Pero el precio de esa permanencia es enorme. Porque en la crisis, en el proceso de desmantelamiento de la identidad construida. Significa renunciar a la salida más tentadora que existe. La salida de volver a ser quien eras antes. Dori construyó la arquitectura psicológica conocida aunque sepas que era incompleta. Da volver al sistema de funcionamiento familiar aunque hayas visto que era, en parte, una elaborada manera de no enfrentar lo que hemos teams. Why que es lo que hemos teams? No el fracaso. No el abandono, although todos esos miedos son reals why legítimos. Lo que hemos teams en el fondo más oscuro y inaccesible de tu inconsciente es algo mucho más paradójico y mucho más revelador. Teams el éxito. Teams la plenitud. Teams llegar al lugar para el que fuiste diseñada porque en algún nivel profundo o completamente irracional crees que no lo mereces. Oh, peor aún, Teams lo que sucederá cuando le exajáis. Teams el nivel de exposición que vendrá cuando ya no puedas esconder detrás del proceso, detrás de ya estoy en camino. Detrás de la narrativa cómoda de la mujer que está creciendo que, por eso tú debías no has legado a ser completamente lo que debe ser. Porque mientras estás en proceso, mientras estás legando, mientras estás todavía convertiendo, nadie puede evaluar completamente, nadie puede juzgarte en tu totalidad. Sin partins la salida de isque todavía no soy lo que será, pero ¿qué pasa cuando legs? ¿Qué pasa cuando ya no hayamos excusas? Cuando ya no hayamos todavía no? Cuando el mundo pueda verte en la totalidad de lo que eres, o de lo que Dios siempre pretendió que fueras.
¿Qué pasa si en ese momento alguien decide que no es suficiente? ¿Qué pasa si en ese momento de máxima exposición, de máxima vulnerabilidad, de máxima apertura, el mundo te rechaza de todas formas? Es miedo específico. Es terror absolutamente humano de dar todo de Taiwán que no es suficiente. Es el último guardián. El último obstáculo. La última per entre Queen Sahora Wai Queen fue escrita para. ¿Ve? Wai lo que está al otro lado de es miedo va a reconfigurar absolutamente todo. Incluso las cosas que creas que ya estaban resueltas. Incluso las relaciones que creas que ya estaban sanadas. Incluso la imagen de Dios que construís cuidadosamente a lo largo de años de experiencia espiritual. Todo va a ser visto de nuevo desde un ángulo que no sabías que existía. Cuando esa última per finalmente se da, la mujer que emerge no va a perderse a nadie que has conocido. Ni siquiera a ti misma. Nadie te preparó para esto. No tus padres, no tu iglesia, no tus mentors, no los libros de autoayuda con portadas brillantes o hay promesas de transformación en 7 pasos. Nadie te preparó para el momento en que te conviertes en alguien que no reconoces en el espejo. No porque hayas perdido algo, sino porque finalmente encontraste algo que siempre estuvo ahí pero que habías enterado. Bajo capas tan grusas de que te enseñaron a ser que habías olvidado por completo que existía. Y es momento específico de reconocimiento extraño de esta soy yo pero no soy quien pensaba que era. Es el momento más atirador y más sagrado de la vida. Ve, dueño mujer elegida. Porque en ese momento tienes que tomar la decisión más difícil que existe. No la decisión de cambiar de carrera, de terminar una relación, de comenzar algo nuevo. Esas decisiones son difíciles, tienen una lógica que el mundo reconoce y valida. La decisión más difícil que existe es la de ser completamente filacuiners. Cuando esa fidelidad podría costar todo lo que construís siendo quien no eras. Familia. Relations. La aprobación de personas cuya opinión moldeó tu identidad durante décadas. The image that you projected over the years. El papel que desempeñas con tanta convicción que tú misma lo confundes con tu verdad. ¿Why por qué Dios haría eso? Porque un Dios amoroso construiría un proceso de elección que pasa necesariamente por la deconstrucción de todo lo que siente como tú misma. Esta pregunta, absolutely legitimate and absolutely urgent, is the one that the majority of the traditional spiritual practices respond with clichés. Porque Dios te ama tanto que quiere lo mejor para ti. Porque el proceso forma el carácter. Porque en la oscuridad crece la raza. Why todas esas respuestas son verdaderas. Why ninguna de ellas alcanza para sos. Ve, tener en la noche más oscura. Pero aquí hasta la respuesta que se alcanza, la que ve no de la teología sino de la psicología más profunda del alma humana. Dios no es ese proceso por quiera torturarte. Lo es por la versión de ti que fue construida para sobrevivir, no pudo cumplir el propósito para el que fuiste creada. It is incompatible. Structurally incompatible. ¿Cómo intentar instalar un software de última generación en un sistema operativo de 30 años? El hardware simplemente no puede sostenerlo. Why el proceso de deconstrucción es proceso brutal, es desierto. Esa crisis de identidad que creas que era, el final de todo es en realidad una actualización del sistema operativo más profundo. No para esa que existe más útil, para esa que existe más libre. Why esa distinción es la quinta marca. La última. La más radical, la más absolutamente contraria a todo lo que probablemente crees sobre lo que significa ser elegida por Dios. La quinta marca no es poder, no es denosh, no es capacidad. La quinta marca es libertad, y una libertad específica de un tipo muy particular. La libertad de existir sin tener que ganarte es derecho. Sin tener que morir lo primero, la libertad de valor sin que eso cancel tu propósito. La libertad de ser completamente radicalmente, sin disculpas ni explicaciones ni reducciones, exactamente quieners, why que eso sí suficiente, no eventualmente suficiente, not enough when you have completed the process, sufficient now, sufficient en tu imperfección, sufficient in your confusion, sufficient en este momento específico, con todo lo que sabes why, todo lo que no sabes why, todo lo que todavía estés aprendiendo. Esa libertad es la más difícil de alcanzar porque no se conquista, no se merece, no se gana con suficiente fe o suficiente trabajo espiritual o suficiente santidad. Se recibe,
Why recibir simplemente recibir sin hacer nada para justificarlo, sin agregar condiciones, sin reducirlo a algo que tú men pueda manjar es el acto más difícil que existe. Para una mujer que ha pasado toda su vida demostrando su valor a través de lo que da. Can I simply receive? No retóricamente. No en abstracto, ahora mismo, en este momento, puedes permitir recibir la posibilidad de que eres exactamente quien debe ser, que el camino que recorriste con todos haceros con todas. Veces, sus desviaciones, con todos los momentos en que tomas la decisión equivocada o amaste a la persona equivocada o confías demasiado o no confías suficiente few exactamente el camino correcto, no porque todo haya sido perfecto, sino porque todo fue real. Yet the reality, the experience, the pain, the love, el fracaso real y la resurrección real son los únicos materiales con los que se construye una mujer capaz de cambiar algo verdaderamente. No los discursos inspiracionales que suenan bien pero no cuestan nada. No las historias de transformación donde todo el dolor se vio bonito en retrospectiva, sino el barro real, oscuro, pesado, incómodo, absolutamente impresentable del proceso humano de convertirse en alguien. Why ahora necesito decir algo sobre las personas que cambiarás. No serán las personas que esperabas cambiar. Cuando imaginas el impacto que tu vida puede tener, probablemente imaginas multitudes, plataformas, influencia a gran escala. Why quizás eso leg. Pero las personas que cambiarás más profundamente, las personas en cuya vida dejarás una marca, que no podrás ser borrada ni por la distancia, serán las que tienen que entrar en tu mercado. Momento más honesto, no en tu momento más brillante, no en tu momento más poderoso, en tu momento más real. Porque lo que sana no es la perfección egina. What is sane is the testimonial of someone who was in the same abyss and got out the other side without pretending that the abyss was real. Lo que sana es la honestidad radical de una mujer que ya no tiene nada que protege porque ya no hay imagen que mantenga. Yes, there is no version performativa of herself that she can defend. Lo que sana es la presencia de alguien que te vi completamente en tus capas, y en tus contradicciones, y en tus medios más irracionales, y no hui. Why pude hacer eso exactamente porque la misma fue vista de esa manera en el momento más oscuro de su historia. Why eso es lo que tú puedes ser. No porque seas perfecta, no porque hayas legado, no porque no tengas cicatrices, sino exactamente porque tienes cicatrices. Exactamente porque conoces el territorio del dolor de adentro. Exactamente porque sabes cómo se siente estar completamente perdida y seguro respirando. Seguro creyendo. Seguro perteneciendo a algo más grande que el dolor del momento. Pero aquí está la parte final, la parte que no puedes perder porque piso donde todo converge. Los 5 marcas que elevas el dolor que siempre apunta hacia algo más grande. La profundidad que no puede ser superficial. Los estándares imposibles que en realidad son llamado a la autenticidad, la permanencia en el proceso cuando todo grita renders, y la libertad de ser sin tener que ganar, es derecho no son marcas aisladas. Son un sistema. Y un sistema que solo funciona en su totalidad, que solo produce su efecto completo cuando todas las piezas se evaporan simultáneamente. Why él era más común, él era más costoso, él era que más retrasa el propósito de los muer, marcadas y intentar operar una marca a la vez. Cultivar la profundidad mientras huyes del dolor. Quedarte en el proceso mientras niegas que necesitas la libertad de no merecer lo que recibes. Accept the permanence while resisting the deconstruction of the identity that the permanence inevitably produces. Oh, él era robusto. I think you're right that you have to solve all the brands before you can be used. Porque eso no es como funciona el propósito divino. El propósito no espera a que estés lista. El propósito acuere en tiempo real, en el proceso en la imperfect. Bayón en la crisis, occur precisely while you are being a healer at the same time. Occur exactamente mientras todavía no tienes todas las respuestas, pero ya no puedes vivir con las preguntas sin explorarlas completamente. Why la mujer que puede sostener esa paradoja herida y sanadora, perdada y encontrada, asustada y valiente, incompleta y absolutamente suficiente al mismo tiempo, esa mujer no necesita que el mundo valide su elección, porque la ya sabe, no con la certeza de que nunca duda, sino con la certeza más profunda and more inquebrantable that exists. The certainty that comes from having doubted absolutely of everything and having survived the doubt.
La certeza que vinda haber perdido, todo lo que creas, necesitar y haber descubierto que seguía siendo tú. La certeza que no puede ser argumentada, ni demostrada, ni probada, ni te a menos que el mundo reconozca, pero que vive en el cuerpo como una frecuencia constante, como una nota que suena debajo de todo el ruido, como una dirección que persistente cambia en todos los mapas. Esa certeza es lo que cambia todo lo que toca, no porque sea perfecta, sino porque es real, no porque sea invulnerable, sino porque acono. Ve si el precio de la vulnerabilidad y lo ha elegido de todas formas, no porque tenga miedo y lo haya superado, sino porque tiene miedo y actúa de todas las formas, porque ha aprendido la diferencia entre el miedo que te protege de un peligro real y el miedo que te protege de tu propia grandeza. ¿Cuál es el último miedo? El miedo a tu propia grandeza, el miedo a la totalidad de lo que podría ser si dejaras de ser pequeña, el miedo a la plenitud de propósito para el que fuiste diseñada y el miedo no desaparece, pero se convierte en combustible. Porque una mujer que actúa a pesar del miedo a ser completamente la misma, es la mujer más poderosa que existe sobre la tierra, no la más fuerte en el sentido que el mundo entiende la fuerza. No la más exitosa en las tamaños que el mundo mide el éxito, sino la más poderosa en el único sentido que realmente importa. La más capaz de transmitir en cada interacción, en cada conversación, en cada acto de presencia auténtica, algo que el mundo desesperadamente necesita pero raramente encuentra. The evidence of that veil de peña be completely real. La prueba viviente que el camino más difícil el camino de no escándalos, de no reducir. Para ese, de no negociar la propia autenticidad por la comodidad de Queens no puedan menjar tu totalidad y camino, conduce a algún lugar verdadero. You know what I mean? Porque es el tuyo. Ha sido el tuyo desde el principio. Why cada giro inesperado, cada queda que no anticipes, cada payodida que te dio sin aliento, cada momento en que el suelo desapareció bajo tus pies de alguna manera imposible de explicar. Seguís caminando, todo hizo fue preparación, no castigo, preparación. Why la pregunta que queda, la única pregunta que importa ahora que has visto los 5 marcas, que los has reconocido no como defecto sino como diseño, no como maldición sino como arquitectura del propósito, no como coincidencia sino como la forma inconfundible de algo que te eligió antes de que tuvieras palabras para nombrarlo. La única pregunta que te es la misma que te ha estado esperando desde el principio. ¿Vas a seguir haciendo pequeña para que el mundo se sienta cómodo? O finalmente, con todo el miedo intacto y toda la humanidad imperfecta y incompleta, absolutamente intacta, vas a atreverte a ser exactamente y para lo que fuiste creada. Porque el mundo no necesita que seas perfecta. El mundo necesita que seas impostergablemente, irrevocablemente, sin disculpas, ni reducciones, ni versiones probadas para consumo general. Tú, hizo exactamente eso, ni más ni menos y suficiente para cambiar absolutamente todo.